a efecto de terminar con ese tema hoy y avanzar con otras cosas. Y prepárate las de Brexit, porque vamos a charlar un poquito de Brexit también con nuestra amiga, no me digan, bueno, ya me van a decir, pues no me acuerdo, pero le veo la carita y me acuerdo, así que... Nancy, ¿no era el nombre? ¿Cómo? Nancy. ¿No era Nancy el nombre o me estoy equivocando? Sí, me parece que era Nancy, sí. Pero bueno, yo la veo y me acuerdo. Muy bien, chao querido. Lucas, mañana empezá dejando nota hasta que llegue, ¿sí? Bueno, entonces habíamos quedado acá nosotros, ¿no? A ver, y nos quedamos acá, pero en la intención de volver acá, ¿sí? Porque fue así como una cosa muy rápida. A ver, es muy importante que ustedes entiendan, que Lisboa, el Tratado de Lisboa, ¿sí? Tanto el TUE como el TEJUE en su conjunto distinguen actos legislativos de actos no legislativos. Y esto es muy importante porque el poder normativo, que sería el poder legislativo, claramente lo que se intenta en Lisboa es de dividir, como si fuera la doctrina de Montesquieu, ¿sí? Pero dividirlo por poder, ¿está bien? Ahora vamos a volver sobre eso. Cuando nosotros pensamos en las fuentes que son obligatorias de la Unión, ¿por qué lo planteamos acá fuentes? Porque seguramente antes vimos todo lo que tiene que ver con lo judicial, no todo, lo más importante, lo más trascendental, estos conocimientos, estos saberes que ustedes necesitan a los fines de aprobar la materia. Entonces, claro, es lógico que todo juez, todo tribunal, tiene que fallar con arreglo a una norma jurídica aceptada por esa comunidad. ¿Es claro lo que digo? Porque esto no es derecho internacional público, no es derecho interno de los estados, es nada más ni nada menos que derecho comunitario, una nueva estructura para ustedes. Entonces, en el derecho comunitario es muy importante que ustedes tengan presente que aparece el principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque en rigor es más importante el derecho comunitario que la propia Constitución Nacional. Pablo, ¿ves la filmina vos? ¿La estás mirando? Sí. Perfecto. ¿Dónde pones las constituciones de los estados? ¿Por debajo del derecho originario o por debajo del derecho derivado? ¿Las constituciones de los estados? Claro, porque los estados siguen siendo estados titulares de su soberanía, han atribuido ciertas competencias, el ejercicio de ciertas competencias a la Unión, bajo los principios que estudiamos la vez pasada, ¿no? Pero lo real es que ellos siguen siendo los titulares. Entonces, las constituciones de los estados siguen vigentes. ¿Dónde están dentro de esta estructura? Por debajo del derecho originario. ¿Y entre el derecho originario y derivado? Sí. No. Por debajo de ahí ambos, está. diría. Exactamente. Perdón. Sí. Puede ser Camila. dentro del derecho originario, pero abajo de todo, digamos. No. David, No. Sí. yo lo pondría, siendo que son fuentes obligatorias de la Unión y que está el principio de jerarquía, lo pondría debajo de ambos. Exactamente. El derecho constitucional está arriba el derecho comunitario y por abajo el derecho constitucional de los estados. El derecho comunitario se divide en dos para entenderlo bien: derecho originario, derecho derivado. ¿Vamos bien? ¿Todos me siguen? Esto es fundamental que lo entiendan, ¿eh? El derecho originario. ¿Lo podrías repetir, por favor? Claro. Tenemos que el derecho comunitario está por encima del derecho constitucional de los estados. Y a su vez, dentro del derecho comunitario tenemos una suerte de jerarquía también. Está arriba el derecho originario y por debajo, porque es consecuencia del originario, el derecho derivado. ¿Está bien? Esto significa que si en un reglamento aparece una norma que es contraria al derecho originario, vamos a tener que ir por una de las vías de la acción de nulidad, seguramente, pero esa norma no puede sancionarse, porque el derecho originario prima, pero el derecho originario y el derivado forman el derecho comunitario que está por encima del derecho constitucional de los estados. ¿Ahora sí? ¿Todos? Sí, clarísimo. Perfecto. Sí. ¿Cintia también? ¿Sí? Buenísimo. Pablo, Sí, ¿ahora lo clarísimo. entendiste?
Sí, igualmente voy a volver a ver la clase grabada. No, está bien, pero a ver, pregúntame si para eso estamos. A ver, vos tenés que pensar que el derecho comunitario, en esta conformación del derecho comunitario, es superior al derecho constitucional de los estados. El punto es que a vos te hace ruido que algo sea superior a las constituciones, porque nosotros hemos trabajado mucho en la primera parte, las teorías monistas, dualistas, los métodos de incorporación de las normas y demás, y todo eso en realidad, yo te pregunto, Pablo, ¿te parece que puede ser aplicable en la estructura del derecho comunitario? ¿En qué sentido? Claro, vos podrías aplicar el monismo y el dualismo para pensar en cuál enfoca el derecho comunitario. No, Claramente, no. no, porque, muy bien, porque esas doctrinas son propias del derecho internacional público, y esto es derecho comunitario. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en que entiendan bien esto. Y ese derecho comunitario, un derecho nuevo para nosotros, nos dice, señores, como es atribución de los estados del ejercicio de distintas competencias soberanas, es lógico que es un órgano que está encima de los estados y consecuentemente las normas están por encima de las constituciones. ¿Ahora sí? Profe, ¿Ok? perdón, Sí. yo Sí, esto lo entendí bien leyendo y analizando el fallo Costa. Claro, ahora vamos a verlo con la jurisprudencia, muy bien. Pero quiero que esta parte, Joaquín, ¿lo entendiste bien? Notando lo último que dijiste. A ver, ¿te queda alguna duda, El tema Joaquín? de las teorías, No, todo perfecto. Bien. ¿Quién me está hablando? yo, Mariana. Mariana, cuéntame. No, digo que el tema de las teorías monistas y dualistas eran para incorporar el derecho a la Constitución, o sea, el derecho internacional, al derecho interno. En Bien. este caso, el derecho comunitario no necesita esto porque lo incorpora de una, como diríamos. Claro, a ver, es que ahí está el punto, no hay incorporación, Mariana, es al revés. A ver, el derecho comunitario nace en virtud de que los estados atribuyen competencias soberanas y forman órganos supranacionales. Al ser órganos supranacionales están por encima de los órganos del Estado y la legislación que lo conforma está por encima de la legislación constitucional de los estados. ¿Ahora sí? ¿Mariana? Sí, gracias. No, Perfecto. por O sea, favor. le hago una consulta, entonces, lo que es el derecho comunitario iría sobre, o sea, es supranacional, o sea, por encima de la propia ley interna del Estado. Tal cual. Perfecto. Tal cual, Carolina. Sebastián, ¿cómo andamos? Watchter. Ahí está, ahí prendí el micrófono. Profe, ¿todo bien? Bien, ¿entendiste o no? Sí, lo entendí. Ah, Sí, sí. bueno, qué alegría. Mirá que después te voy a preguntar en el examen, no me vengas con, no entendí, ¿eh? Buah, No, sigamos no, entonces. lo vamos a responder. Ah, muy bien, así se habla. Muy bien. Entonces, a ver, el derecho originario está conformado, fíjense, dice ahí, tratados fundacionales, CEE y CEEA o Euratom, normas derivadas de SECA. Jesuán, ¿no falta un tratado ahí? Dice que los tratados fundacionales, que eran 3, estudiamos nosotros, estudiamos la SECA, la CEE y el Euratom, pero acá me falta uno. ¿Qué pasó, Jesuán? ¿Podés explicarnos? ¿A un protocolo puede faltar? No, me está faltando el de la SECA. Yo quiero saber si fue un error cuando lo El de la escribimos SECA era nosotros. el carbón de Seguramente, acero, ¿no? si fue un error, es un error de Marcelo, obviamente no mío. ¿O qué pasó acá? Y lo que pasa es que si es posterior, el tratado no debería estar en el derecho originario, sino en el derecho derivado. Pero si los demás están en el tratado original, mirá, CE y Euratom están dentro del derecho originario. Perdón, Falta la profe, SECA. pasa que No será el fundacional. Tratado de París tenía una duración prevista de 50 años.
Exacto, Lucila, muy bien, muy bien. Esta vez se la dejamos pasar a Jesuán porque falta poco para el examen y está un poco nervioso por eso, pero claramente la respuesta adecuada a Jesuán hubiera sido porque la SECA dejó de existir en el año 2002. Sin embargo, las normas derivadas de la SECA conforman el derecho originario. ¿Está bien? ¿Por qué dejó de existir en el año 2002, Manuel Lombao? No sé, no sabe, no responde. No, porque dijeron que tenía una fecha de vencimiento, 50 años, que dijo, no sé. Exactamente. Vos sabés que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 69 es una convención que viene a poner en un texto normativo, escrito como es un tratado, algunas costumbres internacionales, entre ellas este tema de algunos límites que tenían las obligaciones internacionales en materia de tiempos. La SECA estableció una temporalidad, 50 años nada más. Así que dejó de existir en el 52. Bueno, sigamos. Más las modificaciones. El Acta Única Europea, ¿sí? Ahí tenemos la primera modificación. Tratado de Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa, y algo interesantísimo para nosotros, al menos para mí, la Carta de los Derechos Fundamentales. La Carta de los Derechos Fundamentales. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto, chicos? Porque la Carta de los Derechos Fundamentales nace como un texto declarativo. ¿Entienden? Declarativo. Sin embargo, Lisboa lo toma como una norma vinculante y le va a dar, ¿sí?, el carácter de derecho originario, razón por la cual esto muestra el compromiso irrestricto de la Unión Europea con el respeto por los derechos fundamentales del hombre. ¿Entienden? Con una carta que, por cierto, es muy interesante porque la carta trata más o menos los mismos derechos que la Convención del 50, pero en una redacción del siglo XXI, y agrega derechos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a volver con ello. Luego tenemos el derecho derivado. En principio tenemos tres formas de derecho derivado. Los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Un ejemplo es la política agrícola común. ¿Qué son los reglamentos? Son verdaderos actos legislativos que luego vamos a ver que tienen efecto directo. Los reglamentos se publican en la Gaceta Oficial de la Unión, que es el boletín oficial, y tienen efecto directo. Bautista, ¿qué significa ya a esta altura para vos, todo un experto en la materia, la frase efecto directo? Que no necesitan de su reglamentación por los estados partes. Bien, pero aparte de eso, que son directamente operativos. ¿Son directamente operativos para quién? Para los ciudadanos y para los estados. ¿Y para quién más? Para los ciudadanos, para los estados. Te hago esta pregunta, pues interesante, pensala, escuchá, Bautista. Cuando vos decís ciudadanos, cuando vos decís ciudadanos, tenés que hacer el distingo entre personas físicas y jurídicas. Ah, ok. Es aplicable a personas físicas y jurídicas. ¿Bien? Perfecto. Luego, ¿a quién más? Estados. A los estados. ¿A quién más? Distintos organismos dentro de los tratados. ¿A qué tratados te referís y a qué organismos? Porque acordate que dijimos que en Europa el artículo 13 del TUE nos marcaba cómo hablar de esto. Hablaba de instituciones. Sí, instituciones. Muy bien, entonces quiere decir que tiene efecto directo porque es directamente aplicable, exigible por y para todos. Esto involucra a las instituciones de la Unión, a los órganos que no son instituciones, a los estados, a las personas físicas, a las personas jurídicas.
¿Sí? Ahora vamos a ver quién los dicta, cómo, pero empecemos con, a ver, insisto, los reglamentos se aplican directamente. ¿Está bien, Jessica? ¿Sí? Perfecto. Las directivas son muy parecidas a los reglamentos, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que las directivas implican pautas que brinda la Unión y los estados deben adecuar su normativa interna a esas pautas. Por eso se llama armonización de legislaciones. ¿Sí? Por eso las directivas tienden a que se armonicen las legislaciones. Si entendemos esto, muy bien, Tomás, claro, ahora vamos a hablar del fallo Frankovich. Si entendemos esto, Mauro, ¿estarías vos como experto, como colega experto, no, vos más experto que yo en esto? Digo, ¿no te parece que las directivas se pueden aplicar, que tienen efecto directo? Y en principio, si requieren que sean incorporadas al ordenamiento interno de los estados, es como que sí, pero están condicionadas a eso también, de alguna manera. Sí, pero no. Y porque una respuesta, están obligados. Una respuesta muy rockera de la setentosa, digamos. No, a ver, A o sí o no. la remera, pero... o sí o no. A ver, flaco, ¿sí o no? Y yo diría que sí. ¿Sí? Yo diría que no. Pero vamos a ver qué dice Lucila. Y no, porque es lo contrario. Perdón. No, está bien. ¿Quién estaba hablando? A ver, dale. Yo, Daniela, decía que era lo contrario. Dale vos, dale. Si recién dijimos que tienen un efecto directo porque se aplican de manera directa para todos, eso me hace a mí sentir que no hay ninguna condición que valga la redundancia, condicione su aplicación. En cambio acá no es un efecto directo porque la misma palabra te lo dice, las partes a las cuales se les va a aplicar tienen que armonizar su legislación, así que ahí tienes una condición que retrasa su aplicación. Exactamente, muy bien. ¿Por qué vos, Mauro, me cambiaste mis dichos? Yo no dije que los estados tienen que incorporar las directivas, ¿eh? No. Las directivas no necesitan... La norma original, la norma derivada del derecho comunitario no necesita de ninguna incorporación de nada, porque esto no es derecho internacional. ¿Está bien? Lo que tienen que hacer los estados, que es diferente, ¿qué es? Tomar la directiva y armonizarla a su legislación. Esto es, tienen que adaptar su legislación interna a la directiva. ¿Ahora sí? Pero no es replicarla tampoco a la... No, por eso, todos los saberes que nosotros tuvimos y estudiamos con Ricardo en materia de, por ejemplo, procedimiento ordinario, especial, dualismo, monismo, que vieron conmigo, olvídense, acá no es aplicable. Esto no es derecho internacional. Esto es derecho comunitario, una estructura única. ¿Está bien? Por eso estoy haciendo hincapié en esto, porque después en mi experiencia de examinador aparecen las dificultades. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ¿vamos bien, Cintia? ¿Carluccio? Sí, clarísimo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Estoy mirando las caritas a ver si encuentro que algún... Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta que no tiene tanto que ver con este tema, pero así no? Sí, Pablo, dale. Usted había dicho que tenía que preparar lo de jurisprudencia Luxemburgo. Sí. No sé si era para esta clase, yo lo preparé como para... Sí, ahora vamos a verlo. Quédate tranquilo, ahora vamos a verlo. Perfecto. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Todos? ¿Facundo? Tengo una duda. Sí. Bárbaro. O sea, que armoniza con la legislación, hay que adaptar la legislación interna. Ya sé que no es derecho internacional, pero me hace como una comparativa cuando nosotros tenemos que adaptar los tratados de lo que ratificamos. No sé si... No es lo mismo. No es lo mismo, ¿sabes por qué?
porque vos cuando hablas de adaptar un tratado, estás hablando de una estructura propia del derecho internacional. En este caso, habla de armonización de legislaciones. No es adaptar el uno al otro, sino armonizarlo. ¿Me entendés? Porque estamos dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Sería un complemento, digamos. Sería una orden que proviene de un órgano supranacional que le dice a los estados, señores, estos son los lineamientos que vamos a seguir para poder cumplir con los fines de la Unión, razón por la cual ustedes tienen que adecuar su legislación para poder cumplir esos fines. Ah, bueno, ahora sí entendí. Gracias. ¿Sí? Veo, buenísimo. Muy bien. Entonces, las decisiones, ¿sí?, son regulación de empresas, son más particulares, más individuales. ¿Vamos bien, Facundo Calvelo? Vamos perfecto, David. ¡Qué suerte que vamos perfecto! Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente entonces, dale, vamos a pasar para la próxima. Muy bien. Una pregunta, ¿y las decisiones tendrían efectos directos? ¿Cómo? ¿Las decisiones tendrían efecto directo? Pasemos a la próxima, Filipina, por favor. La anterior, Marce, perdóname. ¿A vos qué te parece? Yo creo que sí. Exacto. Dijiste bien. Te respondiste sola, me parece muy bien. Avanzamos por la entonces. duda, para confirmar, No, pero gracias. es que la idea de hacer estos pensamientos es esa, está muy bien. Acá tenemos fuentes no obligatorias. Los dictámenes derivados de la SECA y las recomendaciones y decisiones derivadas de los tratados de la CSEA, resoluciones, informes, declaraciones y programas de acción común. Estos son los libros blancos, por ejemplo, ¿sí? No hay problema, Dani, tranquila. Así que bueno, a ver, acá aparece, dice, los reglamentos de régimen interno para funcionarios de la Unión y las decisiones que no tienen destinatario son considerados por las doctrinas como actos sui generis y tienen carácter obligatorio. Obviamente son las normas que rigen las relaciones laborales entre ellos, ¿no? Muy bien, sigamos, vamos por la siguiente. Muy bien, el derecho supletorio, fíjense que está el derecho internacional público y el derecho nacional de los estados como derecho supletorio, los principios generales del derecho internacional, la costumbre y la doctrina científica. Entonces acá se ensaya una suerte de definición, si se quiere, de concepto de qué es el derecho comunitario. Y dice, está formado por un conjunto de reglas que determinarán la organización, las competencias y el funcionamiento de la Unión Europea. Conforme jurisprudencia de los tribunales de Luxemburgo, el derecho de la Unión constituye un orden jurídico propio, distinto al orden jurídico internacional y distinto al orden jurídico interno de cada Estado. ¿Entienden? ¿Todos? Bueno, sigamos. Vamos a ¿A qué se refiere con orden jurídico internacional? Claro, porque la Unión Europea, Jesuán, es un sujeto del derecho internacional. ¿Entendés? Y como tal se relaciona con otros sujetos del derecho internacional. No, me surgió la duda porque dice distinto al orden jurídico internacional. Claro, porque la Unión Europea se maneja dentro del derecho comunitario para adentro, entre las instituciones, los estados, los individuos y las personas jurídicas. Es un orden jurídico propio. Este es diferente al orden jurídico internacional y también es distinto al orden jurídico interno de cada estado. Claro. Conviven los tres. Acordate, Jesuán, que habíamos visto que el derecho de la Unión Europea estaba compuesto por 3 pilares. ¿Recordás eso? El pilar 1 era el comunitario, y el 2 y el 3 no comunitario. Ahí tenés el derecho internacional público. Está bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a la otra filmina, Marce. Muy bien. Fíjense esto. El derecho comunitario es un orden que está destinado a conseguir un proceso de integración. El derecho internacional público es un orden que se funda esencialmente en la idea de cooperación. ¿Ven la distinción? Si bien tiene su origen en unos tratados fundacionales, va a ser ampliamente desarrollado por las normas que emanan de las instituciones, por el derecho derivado. Este es un derecho esencialmente convencional. Como una comparación para que ustedes tengan y se den cuenta que son dos situaciones totalmente diferentes desde el punto de vista jurídico. Avancemos a la última, creo que hay una última, ¿no? O dos más. Muy bien. Noten esto. Notas características de las normas de la Unión conforme al artículo 278 del TFUE. Primacía, todas. ¿Sí? Efecto directo,
Algunas. ¿Por qué algunas? Porque ya dijimos que hay unas, ¿se acuerdan cuál es? Que no tiene efecto directo. La ¿Cuál directiva. es? La ¿Cómo? directiva. La directiva. Exactamente. Aplicabilidad directa. Algunas. ¿Por qué? Porque dijimos que hay dos que no tienen necesidad de que intervengan los órganos nacionales. ¿Cuál es la que no tiene necesidad que intervengan los órganos nacionales? Reglamentos y decisiones. Los reglamentos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Posibilidad de alegación, todas. Yo puedo alegar todas. Y ahí puedo pensar en la omisión, puedo pensar en varias cosas. ¿Hay otra filmina o terminamos acá, Marcé? Bien, muy bien. Volvamos a la pantalla. ¿Sabés qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, buenísimo. Una hora. Yo les había explicado la clase pasada, en realidad no les expliqué nada, estuve bastante vago, se los mencioné nada más. Les dije, fíjense ustedes, es que derecho comunitario, ¿no? Y les dije, chicos, el derecho comunitario tiene origen consuetudinario. Y esta es una pregunta que les voy a hacer en el examen. Miren qué bueno que soy que les adelanto las preguntas que les voy a hacer. ¿Qué significa la frase el derecho comunitario tiene origen pretoriano? Qué pregunta difícil. Pues la respuesta es más fácil que la pregunta. Como siempre. Formado por los jueces. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque el concepto de derecho comunitario, si nosotros no tenemos esto presente, lo dije en otra clase, pero lo voy a repetir ahora porque me parece sumamente importante, ustedes van a entender, o tienen que entender, que no podemos pensar que en el 92 los astros se alinearon, las mentes se juntaron en una idea y dijeron, hoy nace el derecho comunitario. Pues, ¿de dónde sale el derecho comunitario? Si no, el derecho comunitario se va creando a lo largo del tiempo, ¿sí? Se va creando a lo largo del tiempo. ¿A través de qué? De los fallos de la jurisprudencia. A ver, alguien de ustedes tenía que ver el caso, tenía que charlar con nosotros sobre el caso Cassé de Dijon, ¿puede ser? No, el Costa primero me parece que es anterior, ¿no? ¿Quién tiene el caso Costa? Yo. Ok. ¿De cuándo es ese caso? Es de 1964. Muy bien. ¿Nos podés contar Los el hechos de caso? 1962. ¿Cómo? Exacto. ¿Nos podés contar el caso a todos? Sí, sí, sí. Cualquier Dale. cosa me frena. Dale. Bueno, una breve introducción. La sentencia sobre el caso Flaminio Costa versus Enel, emitida por el Tribunal de Justicia, fue una importante decisión que estableció la primacía del derecho de la Comunidad Económica Europea, CEE, sobre la legislación de sus Estados miembros. El Tribunal de Justicia de Milán, en primer lugar, consideró que se debían interpretar una serie de artículos del Tratado de Roma, dado que se podrían haber tenido en cuenta leyes del Estado italiano que iban en contra de consideraciones del derecho de la Comunidad Económica Europea. Perdóname, un minuto. Noten ustedes que se plantea un tema, se presenta un tema que es propio del derecho internacional. A ver, tenemos un tratado, que es el de, en este caso, menciona Lucila, muy bien mencionado, se trata del Tratado de Roma del 57, ¿no es cierto?, relativo a la Comunidad Económica Europea, y el Estado de Italia, que toma X decisión, que todavía no nos contó Lucila, pero ya nos va a contar, y acá el problema es, pero esta decisión del tribunal, del Estado de Italia, ¿está conforme a las obligaciones internacionales que Italia había asumido en el Tratado de Roma del 57? Hasta ahí es un típico planteo, propio planteo del derecho internacional público. Porque en esa época
que fue una corrección, creo que yo te hice, Lucila, ¿no? Cuando vos mandaste el trabajo. Sí, sí. Ah, está bien. En esa época no existía la Unión Europea. En esa época no hablábamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esa época era el Tribunal de Justicia de las Comunidades. Eran 6 los Estados miembros. Y decía, che, es uno de los fundadores. ¿Esto que está haciendo está conforme al derecho internacional, a estas obligaciones que asumió o no? El punto es que la Corte va un poquito más allá cuando responde. Y empieza ahí el caminito de lo que yo llamo, no, yo soy un soberbio, no yo, la doctrina llama, proceso de comunitarización. ¿Sí? El proceso de comunitarización, que lo estoy poniendo aquí en el chat para que todos lo tengan, ¿sí? Es un proceso que empieza casualmente y lo gesta, lo forma. Ah, no, le estoy escribiendo a alguien en privado. Párate, estoy haciendo el lío. A todos, ahora sí. Porque alguien me escribió en privado antes y yo seguí. Proceso de comunitarización. Comunitarización. ¿Estamos bien, no? Sí, perfecto. Entonces, ahí sí fue todos. Entonces, noten ustedes, este proceso, en realidad, lo comienza el Tribunal de Luxemburgo. Y es el Tribunal de Luxemburgo el que empieza, a través de estos fallos que ahora Lucila va a explicar, a generar esta semillita que va a germinar, no sé si son términos adecuados de la biología, pero ustedes tómenlo como adecuados, para que en el 92 aparezca la Unión Europea. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, a ver, sigamos, Lucila, dale. Bueno, en primer lugar, el Tribunal de Justicia de Milán, amparándose en el artículo 177 del tratado, el tribunal va a dictar el modo de interpretación de varios artículos, 102, 93, 53, 37 y 37 del tratado. Los hechos son, hay una compañía privada que se llama Ente Nacional para la Energía Eléctrica, ENEL, que lo mencioné al comienzo, que se nacionalizó en 1962 por un decreto general del jefe de gobierno de la República Italiana. Este hecho generó muchas controversias con los directivos y accionistas que integraban la empresa, y el motivo de este conflicto era que dicha nacionalización ocasionaba una disminución del valor de las acciones de la compañía. Entre estos accionistas se encontraba Flaminio Costa, que se niega a pagar el aumento en el servicio eléctrico. Y de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Roma, Costa se dirige a los tribunales italianos para reclamar la nulidad de la nacionalización de Enel, que argumentó que la nacionalización de Enel va en contra del derecho comunitario y a su vez constituye una medida de distorsión del mercado y aumento de precios, disminuyendo el valor de las acciones. Estos actos estaban limitados... Te freno, un minuto. A ver, Delfina, te hago una pregunta, Delfi. Cuando Lucila dice del derecho comunitario, ¿a qué se refiere concretamente? Al derecho internacional. Exacto. Bien, porque en esa época no existía el derecho comunitario como en la década del 90. En realidad, todos hablaban del derecho comunitario refiriéndose al derecho de las comunidades. Entonces le decían derecho comunitario, pero no es el derecho comunitario de Maastricht, que es donde recién nace verdaderamente nuestro derecho comunitario. Vamos a decirle que es un derecho comunitario trucho, para que nos entendamos bien entre nosotros, nadie me lo diga en el examen porque Ricardo me mata. Esto se está grabando igual, no me importa, pero digo, para que lo entiendan, ese derecho comunitario no es derecho comunitario, es de nombre nomás, de palabra derecho comunitario. Pero no se puede pensar que era derecho comunitario cuando el derecho comunitario no existía. ¿Ahora sí entienden? Ok, sigamos entonces. Bueno, los actos de distorsión del mercado y aumento de precios que disminuían el valor de las acciones estaban limitados por el mismo Tratado de Roma. O sea que no solo iba en contra del derecho comunitario, sino también de actos que estaban limitados por el mismo Tratado de Roma. En primer lugar, el caso va a la Corte Constitucional Italiana,
Y la Corte se pronuncia y expresa que no se puede alegar primacía de la ley comunitaria sobre la doméstica, o sea, sobre la interna, por lo que el tribunal debe decidir de acuerdo con la ley nacional, aun si esta ley nacional fuera contraria al tratado. La Corte Constitucional Italiana falló que si bien la Constitución de Italia permitía la limitación de soberanía para las organizaciones internacionales, como lo es en este caso la Comunidad Económica Europea, que así se llamaba en ese momento, eso no afectaba el principio básico de la interpretación de la ley, que es el que conocemos todos como ley posterior, deroga ley anterior. Por lo tanto, el Tratado de Roma, que fue ratificado por Italia en 1958, no podía prevalecer sobre la ley de nacionalización del sector eléctrico, que se promulgó en 1962. En ese sentido, Costa acude al Tribunal de Justicia, que es la Corte de Luxemburgo. En 1964, el Tribunal de Justicia dicta sentencia estableciendo dos principios que hoy constituyen doctrina del derecho comunitario. El primer principio es en cuanto a la supremacía del derecho comunitario, y el tribunal establece que el derecho nacido del tratado no podría encontrar un límite en una medida interna del Estado sin perder su carácter comunitario y sin que resultara apartado el fundamento jurídico de la misma comunidad. Asimismo, el tribunal explica que al constituir una comunidad de duración ilimitada, con instituciones propias, con personalidad, con capacidad jurídica, con poderes reales, nacidos de una limitación de competencia o de una transferencia de atribuciones de los estados a la comunidad, los estados han limitado y creado un cuerpo de derecho aplicable a sus súbditos y a ellos mismos, lo que trae como consecuencia la imposibilidad para esos estados de hacer prevalecer una medida unilateral posterior, contraria y opuesta a un ordenamiento jurídico que fue aceptado por ellos. Fíjense, perdóname que te interrumpa, Lucila. Sí. Este pensamiento que Lucila está explicando con tanta claridad no es más que la base del derecho comunitario. A ver, ahí nace el derecho comunitario. El punto es que este tribunal se atrevió a decirlo, pero si buscamos en otros fallos de tribunales internacionales tamaño pensamiento, va a ser prácticamente reprochable para esa época, porque se va a decir, o se iría a decir, que atenta contra el principio de soberanía de los estados. Pero acá, estos 6 estados dejaron de lado el principio de soberanía de los estados y dijeron, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y empezaron a avanzar. ¿Entienden? Esto es lo importante del fallo. ¿Vamos bien? En realidad se refuerza el principio de soberanía con estos fallos. No, porque a ver, se reconoce... refuerza, yo coincido con vos, pero desde la mirada de hoy. Emanuel, claro, si vos te posicionás en la mirada de la década del 60, en que no existía la posibilidad de pensar en el ejercicio, empezar en deslindar la titularidad de la soberanía con su ejercicio, entonces en esa época era una herejía total. ¿Me seguís? Sí. Pero si lo miramos a ojos de hoy, decimos, bien, estos fueron unos adelantados. Y los 6 estados lo aceptaron, y después él fue empezando a caer bien. ¿Por qué, chicos? Porque esto da seguridad jurídica. ¿Entienden? Claro. Acá tienen un ejemplo del concepto de seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos, Lucila. Disculpa que te interrumpa, pero me parece interesante cómo lo estás planteando, y yo quiero ir aportando las cosas para que puedan tus colegas, nuestros colegas, entenderlo adecuadamente. Dale. No hay problema, gracias. Bueno, algo muy importante que dice el tribunal, en primer lugar, cuando estaba hablando de la supremacía del derecho comunitario, es que la fuerza ejecutiva del derecho comunitario no puede variar de un estado a otro al amparo de medidas legislativas internas sin poner en peligro la realización de los objetivos del Tratado de Roma, contemplados en el artículo 5, ni provocar una discriminación que está prohibida por el artículo 7. Después también se refiere a la actuación de personas naturales o jurídicas en el tribunal comunitario. Ese es el segundo punto. Y el tribunal resolvió que en ningún caso el Tratado de Roma establece específicamente que las personas naturales o jurídicas pueden impulsar un juicio contra el Estado por decisiones que vayan en contra del derecho comunitario, sino que deben acudir ante la instancia de la comisión, la cual va a actuar acorde con el caso. Fíjense cómo acá se está ratificando esto que ya estudiamos, que es esta función ejecutiva de la comisión,
y que tiene la comisión ahí, de ahí nace y lo toma en Lisboa y dice, che, la comisión, antes de vos acusar el incumplimiento de un Estado, anda a la comisión y hace el reclamo para que la comisión haga algo. Después vemos. Por eso la comisión es la que queda legitimada en la acción por incumplimiento fundamentalmente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Algo más, Lucila? Me parece que está todo, ¿eh? Sí, un análisis que yo cerré con un par de renglones para que se entienda mejor. Lo digo y listo. Bueno, en este fallo, el Tribunal de Justicia demostró que, a través del principio de jerarquía normativa de la Comunidad Económica Europea, la normativa de los Estados miembros debe ser acorde a la normativa de la comunidad. Y en caso de que exista contradicción entre una ley nacional y una de la Comunidad Económica Europea, prevalece el derecho del Tratado de Roma. Eso funciona como una garantía de protección a los ciudadanos de la comunidad, es lo que recién el profe decía, la seguridad jurídica. Como consecuencia de esto, los Estados miembros deben adaptar sus ordenamientos jurídicos a la normativa de la comunidad. O sea, para finalizar, en caso de que se contradigan, siempre va a prevalecer la interpretación del derecho de la Comunidad Económica Europea. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien, sigamos entonces con el otro caso. ¿Quién tiene el otro caso, Marce? Hola, yo lo tengo. Tenemos... ¿Cuál es, Mauro, que tenés vos? El Cassis de Dijon. El Cassis de Dijon. Dale, a ver, dale, vamos con los alcohólicos. Dale. Perfecto. Bueno, Cassis de Dijon, básicamente, ¿cómo surge? Perdóname, Mauro, ¿sabés que el caso se llama Cassis de Dijon porque el licor se llama Cassis de Dijon? El licor, sí, lo googleé la fotito para ver cómo era. Bien, dale. Y había que buscar el que necesitó que me dieran este trabajo, ¿no? Bueno. Dale. Básicamente que hablar primero, como también a nuestra compañera, del Tratado de Roma, ¿no? Que es básicamente de donde surge el conflicto. El Tratado de Roma lo que determinó fue la eliminación de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas junto con los aranceles a fin de promover la creación del mercado común europeo. Que en criollo básicamente sería que, bueno, no hay restricciones a la hora de circular los productos dentro de la Comunidad Europea, ¿no? Para motivar, fomentar esta interacción entre los Estados miembros y crear el mercado común, ¿no? El tema era que las excepciones que afectaran esta libre circulación de mercancías fueron permitidas en la medida que estuvieran fundadas en cuestiones de interés público por el Estado en cuestión, ¿no? Como que se le dio un nivel para que los Estados hagan excepciones a este principio que estaban como accediendo de libre circulación, pero tenía que estar fundado, ¿no? Siempre racional y basado en un interés público que haga que, bueno, justifique este apartamiento a lo que habían acordado en el Tratado de Roma, ¿no? El problema fue que básicamente los Estados alegaban lo que querían, o sea, como que acomodaban esta excepción y la justificaban de cualquier manera, cuestión de no tener que modificar estas cuestiones que ya venían en sus ordenamientos internos. Como que no armonizaban, como hablábamos recién, el ordenamiento interno acorde a estas directivas que estaban como acordando. Porque, bueno, era como que permitía beneficiar su mercado interno contrariando y afectando la conformación del mercado común, ¿no? Y hubo varios intentos de solucionarlo. Acá busqué un par ahí por arriba, por ejemplo, la Comisión Europea en 1970, a través de una directiva, intentó evitarlo. Después el Tribunal de Justicia Comunitario, también en el 74, instó la prohibición de toda medida que actual o potencialmente sea susceptible de entorpecer, directa o indirectamente, los intercambios entre los Estados miembros. Pero los Estados continuaban como acomodando esta cuestión de interés público y, bueno, justificando... Sí. ¿Sabes que hubo ahí un problema con una frase muy poco académica y, por cierto, bastante rudimentaria, lo explicaría muy bien, pero voy a tratar de buscar la frase académica porque es el rol que me compete en este momento. A ver, los Estados estaban luchando, principalmente Francia y Alemania, por ver cuál era mejor soberano, cuál era más poderoso, cuál tenía la capacidad de desobedecer mejor los acuerdos internacionales. Ninguno pensó que iba a tener un tribunal de Luxemburgo que le iba a poner los límites.
¿entienden? Y este jueguito de poder se terminó con un fallo judicial. No se terminó en rigor, ahí se le puso un límite, siguió hasta el día de hoy, pero de otra manera, adaptado a la norma. ¿Está bien? Bueno, entonces, concretamente, ¿cuál era el problema acá? Nada, el problema era, bueno, que los países básicamente alegaban interés público de todos los índoles y tipos para incumplir el Tratado de Roma. Entonces surge el conflicto que trae el caso, que es que Alemania no permite importar la bebida alcohólica que es Cassis de Dijon. ¿Por qué? Porque ellos tienen en el monopolio de la parte de las bebidas alcohólicas, que en Alemania tiene un nombre enorme, ¿qué hace? Tiene un límite que no permite importar ninguna bebida alcohólica por el debajo del 25% de graduación alcohólica. Por diferentes motivos, ¿no? Que va alegando a lo largo del juicio. Y Francia le reclama que está incumpliendo con el artículo 30 de este Tratado de Roma. ¿En qué sentido? En el que está impidiendo la circulación de mercancías, ¿no? Porque está evitando que entre mercancías de un miembro de la comunidad para comerciar en su territorio de forma arbitraria. Y bueno, básicamente la pelea Alemania da un par de más a su pretensión, ¿no? Como defiende esta prohibición en dos motivos de interés público, ¿no? Primero el de la salud, alegando que así se evitaba fomentar se prevenía la adicción al alcohol, haciendo que esta era como que si eran de menor graduación alcohólica, hacía que la gente pudiera consumirla más seguido. Entonces cuando aumentaba la graduación hacía que, bueno, no hubiera menos chances, ¿no? Y la otra era la cuestión de defensa al consumidor, por la cuestión de que la parte más cara que implica hacer bebidas alcohólicas es justamente el alcohol, por las cuestiones, las cuestiones fiscales que tiene, ¿no? Los impuestos que se le imponen para evitar su circulación, como le pasa a los cigarrillos y a varias cosas. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal le dice, no, pará, estas dos no son razones válidas para que vos me digas que no estás incumpliendo el tratado. Porque la primera se cae rápido porque, bueno, los consumidores tienen acceso a un montón de tipos de bebidas que están por debajo del 25%, y además está comprobado que las que tienen mayor graduación alcohólica se consumen diluidas. Entonces ya el primero está de más. Y el segundo se resolvía fácilmente con una cuestión en el rótulo de las bebidas, poner la graduación alcohólica, y no hacía falta una medida tan extrema como lo era la de incumplir un tratado internacional en cosa esto. Claro. ¿Qué se busca básicamente acá? Es delimitar un poco este uso de esta acepción que tenían los estados de interponer un interés público legítimo para incumplir una norma de esta internacional. Perdóname, Mauro, ¿de qué año es este fallo, dijiste o no dijiste? Del 79 es este. Bien, fíjense, tenemos un fallo antes, Costa de la década del 60. Cassis de Dijon como un ejemplo de la década del 70. Fíjense que en definitiva están todos yendo en la misma dirección. Hacerle entender a los estados este concepto que se está gestando a través de este proceso de comunitarización, que en definitiva los acuerdos a los que arribaron tienen que ser cumplidos. Y el acuerdo comunitario es superior al acuerdo de los estados, o al interés de los estados incluso, porque es en virtud del interés de los estados que se hace, y para el interés de los estados. Entonces fíjense cómo se va gestando este concepto que termina luego traducido, explicado en atribución de competencias soberanas, igual, conclusión, derecho comunitario, el verdadero, no el trucho, el de verdad, el que estamos estudiando ahora. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Todos? Hay una parte interesante del fallo que como que Alemania alega de que en el caso de que se le permita a esta cuestión de que, bueno, como que alega de que el límite entonces lo pone el mínimo de graduación alcohólica de cualquier país de la comunidad. Y que claro, si uno pone cero de restricción, al final las restricciones se aplican para todos. Claro, bueno, claro. Muy bien. No, pará, no están así tampoco. Claro, muy bien. Gracias, Mauro. Muy bien, te felicito. ¿Qué otro caso tenemos? Me parece que tenemos Frankovich. Yo tenía Frankovich. Sí, Tomás. Sí. Te escuchamos, Tomás.
Bueno, el fallo Frankovich yo lo vinculé más con el tema de las directivas, porque si bien nosotros vimos recién en clase que una directiva en teoría no tiene efecto directo, por el fallo Frankovich se establece que puede llegar a tenerlo siempre y cuando la directiva cumpla con ciertos requisitos. Lo que pasó fue que Frankovich era un empleado de una empresa italiana que recibía únicamente anticipos esporádicos del salario. Entonces demanda a la empresa, logra una sentencia favorable, pero en la ejecución de la sentencia no logra cobrar la plata. Y por eso Frankovich termina invocando el derecho a que el Estado italiano asegure las garantías de esta directiva, que era la 80, no 87, que era una directiva que establecía que los estados iban a tener que hacer cargo por cuenta ajena de los créditos de los trabajadores en caso de que las empresas fueran insolventes. Te voy a frenar un minutito, Tomás, muy bien lo que estás diciendo, pero quizá me faltó aclarar algo y por eso lo expresaste de la manera en que lo expresaste. A ver, claramente las directivas no tienen efecto directo, pero ¿esto es permanente? No, esto es hasta que se logra la armonización. Una vez que se logra la armonización, obviamente que tiene efecto directo. ¿Entienden? Porque cuando se logró la armonización, en realidad la directiva y el reglamento no tienen ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y una directiva? Que el reglamento es aplicable directamente a los 30 días de publicado en el boletín oficial. La directiva, los estados tienen que actuar, por eso se habla de los actos del gobierno, de los órganos del gobierno, para armonizar. Pero cuando actuaron y armonizaron, y pasó un tiempo razonable, depende de cada directiva, lo real es que entre esa directiva y un reglamento no va a haber distingo alguno. ¿Está bien, Tomás? Sí, acá el tema estaba en que justamente Italia no había armonizado, entonces... Bueno, entonces ahí el tribunal tiene que analizar en su caso si corresponde o no aplicarla igual, por el tiempo que pasó, por la posibilidad de armonización, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Por eso... Tengo una duda. Perdón, un minuto. Por eso, ahora voy, Carolina, por eso es que yo le dije, se pueden alegar todas. Se pueden alegar todas. Yo puedo alegar una directiva que no haya sido armonizada todavía y el tribunal analizará si se tiene que aplicar o no. Para eso está el tribunal, aún en esas circunstancias. ¿Se entiende? ¿De acuerdo, Tomás? Había una duda, no sé por ahí. No te escucho, ¿eh? Había una duda de una de las chicas, no sé si alguien quería A ver, preguntar algo. Carolina. Sí, mi duda es la siguiente. Entonces, cuando, o sea, lo que vimos recientemente, entonces lo que es no el reglamento del otro, que no me acuerdo el nombre, la directiva, entonces puede tardar más de 30 días en aplicarse cuando se armoniza. O sea... A ver, la directiva se publica igual. A los 30 días, los órganos de gobierno tienen que empezar a trabajar. El punto es que armonizar la normativa, Carolina, no se hace de un día para el otro. Lleva tiempo, lleva decisiones gubernamentales, hay que tomar decisiones políticas, se necesita todo un proceso de acordar con el arco político tal o cual acción. ¿Vamos bien? Pero esto no es indefinido. Tampoco digo que la directiva tenga un tiempo y cada directiva disponga en 1 año, en 2 años, porque va a depender de la realidad de cada estado. Pero para eso está el tribunal. Para en casos como Frankovich, por ejemplo, Italia no lo había armonizado. Entonces, bueno, el tribunal tuvo que decidir si es aplicable o no. Imagino yo. Acá Tomás nos va a enseñar esto. ¿Estamos bien? Adelante, Tomás. Bueno, entonces los hechos eran esos. El Frankovich que invoca el derecho a que el Estado se haga cargo porque una directiva establecía que los estados tenían que hacer cargo en caso de empresas insolventes y demás. Y se recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que básicamente conteste si Frankovich podía exigirle al Estado italiano que cumpla con la directiva y si efectivamente el Estado italiano estaba obligado, aún no habiendo armonizado la directiva, a pagar estos créditos. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que para que una directiva pueda
o la no armonización de una directiva pueda hacer efectiva la responsabilidad del Estado, era necesario que la directiva cumpliera con 3 requisitos específicos. El primero de ellos, que atribuyera específicamente, expresamente, un derecho a los particulares. En segundo lugar, que el contenido de los derechos sea preciso, incondicional y determinado. Y en tercer lugar, que existiera una relación de causalidad entre el incumplimiento del Estado, por no armonizar, y el daño causado a los particulares, que en este caso era Frankovich, por no poder cobrar el crédito laboral en su favor. Y es así como, Perdón, por darse estos Tomás, ¿cuál era el tercer requisito? que existiera una relación de causalidad entre el incumplimiento del Estado por no armonizar la directiva y el daño causado a los particulares, que en este caso era Frankovich. Gracias. Entonces, al darse estos 3 requisitos, en este caso en particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que estableció fue que Frankovich, en teoría, no podría exigirle al Estado que cumpla con la directiva, pero que aún así el Estado era responsable por no armonizar el derecho interno con la directiva. Entonces, al causarle un daño a Frankovich, se tenía que indemnizar todos estos daños ocasionados y se hace lugar al resarcimiento. Eso es el panorama general del fallo. Bueno, ¿les quedó alguna duda? No, ¿no? Pueden preguntar igual, no se sientan en la situación de estar incomodando a un par, porque lo que Tomás no puede responder lo voy a responder yo. Quiero que quede claro el tema, y el hecho de que lo exponga alguno de ustedes tiene que ver con trabajar dinámicamente, nada más. No le exijo a Tomás que haya hecho un trabajo perfecto, más allá de que lo hizo muy, pero muy bien, muy parecido a lo perfecto. A ver. Una pregunta, la última parte que dijo, él dijo que el Estado no era responsable ante la persona, digamos, ante el demandado, pero sí ante la comunidad. No. El Estado, lo que yo dije es que el particular no le podía exigir al Estado que cumpla con la directiva no armonizada, pero que el Estado era responsable por no armonizar esta directiva y lo que la directiva establecía, y que por no armonizar y ocasionar un daño, iba a tener que indemnizarlo al particular. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Vieron que pudo responder? Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Porque por ahí no podemos responder ni él ni yo y sonamos acá. Muy bien, a ver, seguramente él va a poder. Vamos con otro caso, a ver, ¿qué otro caso tenemos, Marce? Tenemos Luxemburgo, la jurisprudencia de Luxemburgo, y le va a ser Pablo. Pablo Ingenito, ¿te Sí. animás? Sí, leí el texto. La verdad es que me costó bastante analizarlo. No sé, me pareció que era complejo. No sé si estaré en lo correcto o no, pero traté de estructurarlo y sacar las ideas principales, lo que a mí me iba pareciendo que era como clave que había que saber. Bueno, en el texto se hace mucho hincapié a lo que sería la legislación española y la contrasta con lo que sería el principio de no discriminación de la Comunidad Europea. Primero, para poder hablar de este principio de no discriminación, tenemos que hablar sí o sí de su construcción. Y se dice que el principio de no discriminación surge de alguna forma de lo que sería del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Acá en el texto se hace referencia a lo que era el caso Van Ghent, no sé si lo pronuncié bien, en el cual el tribunal establece que el derecho comunitario prima sobre los derechos nacionales y que los ciudadanos y entidades derivan derechos directamente de los tratados. Esto se traduciría en la posibilidad de que sea invocado ante lo que serían los tribunales nacionales. Más particularmente tenemos que ver el artículo 12, en el cual se encuentra el principio de no discriminación. Aparece como un principio fundamental y absoluto, que los estados deben respetar. Después se entiende que si se produce alguna vulneración
de lo que serían las libertades, se da lugar para invocar este principio, como lo pueden ser la libertad de circulación de mercancías, que se encuentra en el artículo 28, o la libertad de prestación de servicios, que se encuentra en el artículo 43. En un momento también hace la distinción de lo que sería, bueno, el principio de la no discriminación y, bueno, cómo se relaciona de alguna forma con lo que sería el de la doble imposición. Y que hay una normativa especial también. Dice que si las condiciones son las mismas para... Básicamente lo que dice es que las condiciones deben ser las mismas para extranjeros y ciudadanos. Después también a lo que hace mucha mención y le da importancia es al impuesto sobre las sociedades. Y dice que de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo, como la sentencia del caso Halliburton, se entiende que considera contrario, por ejemplo, a la libertad de establecimiento, que era el artículo 43 que había mencionado antes, el hecho de que se conceda de alguna forma una exención en concepto de transmisiones patrimoniales si la sociedad estaba constituida y conforme a derecho nacional. Es decir, que dicha exención era denegada si estaba constituida con dicho derecho. Perdóname, Pablo. Estoy mirando el caso porque, claro, nosotros vamos recopilando y a veces nos pasa que cometemos errores como el que cometimos contigo y por lo cual te pido formalmente disculpas. A ver, esto que vos estás leyendo, pobre, lo matamos, Marce. Son 35 hojas que le dimos al pobre muchacho. ¿Sabés cuándo apareció este material? Marce, ¿me escuchás? Marce se fue. Bueno, ¿te acordás? No te escucho. Te escucho. Ah, a ver, este trabajo lo incorporamos una vez que teníamos unos alumnos con la orientación económica, puede ser, de financiera, algo de finanzas. Puede ser. Creo que este estaba antes de que yo estuviera, me parece. No. Este lo incorporamos porque casualmente este alumno, este grupo de alumnos que fueron 2 o 3, planteaban como que no les interesaba mucho la materia y yo busqué algo para generarles el interés y lo logré, por cierto. Pero claro, cuando lo escucho a Pablo y veo que son una suerte de ideas que no me llevaban a ningún fallo, me puse a pensar de qué fallo se trataba. Entonces acudí rápidamente al WhatsApp antes de que mi amigo Pablo enloquezca y después me demande, y vi que claramente lo que le dimos es un comentario sobre jurisprudencia de Luxemburgo en materia de formación de sociedades comerciales. Pobre, ¿vos qué orientación haces, Pablo? Penal. Claro, imagínate, pobre pibe, lo matamos. Ahora, escuchame, hijo, ¿vos no tenés boca para hablar? ¿Por qué no me escribiste? Dice, mira, esto no entiendo. Porque si vos me hubieras escrito, te hubiese dicho, dejá de hacerlo, porque en realidad en esta cursada no hablamos del tema de constitución de sociedades y de derecho financiero. Y para vos esto que haces orientación penal, naturalmente es un bodrio, y yo no quiero que te quedes con una impresión de la materia que te genere un displacer. En consecuencia, déjalo de lado, lo dejan todos de lado, lo sacás del grupo, Marce, por favor, no lo tomamos en el examen. Perdón, Pablo, pero me hubieras dicho, hombre, me hubieras dicho, porque a veces pasa que vamos juntando material, ¿viste? Porque por ahí, no sé. Yo dije, bueno, será... Nada, no. Lo empecé a leer y dije, bueno, no me gusta torturar alumnos. Te hubiese dado algo de Europol o te hubiese dado algo de extradición, pero no te voy a dar algo que tiene que ver con la formación de sociedades comerciales, que es muy específico. Manuel, ¿qué dijiste? Que Pablo diga la verdad lo que dijo. No. Pero aparte yo lo iba escuchando y a mí me interesa el tema y casualmente hoy estoy hablando de sociedades comerciales y demás y digo, este chico, ¿cómo supo que hoy está ahí? ¿De qué está hablando? Entonces ahí me di cuenta que había algo que no andaba. Así que, perdón, forget it, ¿ok? Tuvo muy buena la lectura, pero ya está, lo sacamos. Todos lo olvidan. Ese caso no entra en el examen. Bueno, vamos al caso de... Hay uno más. Sí, está Mangouras, pero no está Tamara. No está Tamara. Bueno, la próxima. Total, tenemos una clase más. Bueno, a ver, entonces, vamos a ir un poquito... ¿Entienden lo importante de ver jurisprudencia? Con excepción del el trabajito que hizo Pablo, pobre, que está muy dirigido a especialistas en el tema, ¿eh?
Así Con que... razón me costó tanto. Y obvio, ¿qué te parece? Por eso me llamó la atención, pobre pibe. Lo torturamos, Marce. Lo torturamos. Vamos a tener una demanda por tortura nosotros. Bueno, sigamos adelante entonces. A ver, vamos a poner las del Brexit, porque con Nancy vamos a trabajar un poco juntos ahora. ¿Sí? ¿Tenés la del Brexit a mano? Ustedes saben que analizar la cuestión del Brexit, ¿qué digo cuando digo Brexit? Estoy diciendo Inglaterra se fue, ya ahora se fue, de la Unión Europea. ¿Sí? El punto es que ustedes saben que dejar la Unión Europea es como un divorcio. Tiene efectos jurídicos, ¿no? Digo, esto es como una sociedad, se va un socio, tiene efectos jurídicos. Pero lo importante y lo primero que tenemos que entender es que de 28 estrellitas que tiene la Unión Europea, hoy son 27, porque cada estrellita es un Estado que es miembro de la Unión. Entonces vamos a analizar cómo se da esto. A ver, pasemos adelante una filmina. Yo esto lo preparé en el año 2017, ¿está bien? Que di un concurso de oposición a antecedentes para el cargo que tengo. A ver, los antecedentes. Empecemos. Primero, el Estado elevó una nota, fíjense a quién, chicos, qué interesante esto, al Consejo Europeo. A ver, Sebastián, mi amigo Sebastián, mira, pongo toda la ficha en que me vas a decir correctamente, así que don't let me down. Está difícil, a ver. ¿Qué A mí es el no me gusta Consejo? Inglaterra, David. ¿Qué es? A mí tampoco me gusta, pero no importa. ¿Qué es el Consejo Europeo? Es un órgano. Que está constituido por y que tiene tal naturaleza jurídica. Ahora, había 3 consejos. Por eso. Se me y está este es uno de mezclando. ellos. Sí, estoy haciendo memoria. Había uno que era el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. Perfecto. Uno era el clandestino. ¿Cuál es este, ¿no? este? Es este, Este es ¿no? el clandestino. Muy Sí, bien. lo razoné porque ¿a dónde lo va a presentar? Donde están los mandatarios y, bueno, los jefes de gobierno. Exactamente. Pero no te olvides que esto es del año 2016, 2015, empieza toda esta pelota. No, ya no es más clandestino, porque dejó de ser clandestino en la Unión. Era antes de la Unión clandestino. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y Lisboa le da un carácter muy fuerte, ¿eh? Tiene mucha presencia desde los pilares 2 y 3, nunca desde el 1. No es un órgano comunitario. Entonces, ¿qué hace el Reino Unido? Le dice al Consejo Europeo, me quiero ir de la casa común. Me quiero ir de la casa de Gran Hermano. Chao, me voy. ¿Está bien? ¿Hasta acá entienden todos? Muy bien. Entonces, el Consejo Europeo toma nota de este deseo y elabora conclusiones en la reunión que tuvo el 18 y el 19 de febrero del 2016. Pero atención, porque esto es muy importante. ¿Qué significa conclusiones? A ver, vamos a ver mi amiga Damiana. ¿Qué le va a decir o qué le puede llegar a decir el Consejo de Europa? Consejo Europeo, perdón, primera posición. No te vas nada. ¿Podría ser? Ahí está. No le podría decir eso. Claro, por supuesto, porque es una decisión soberana, ¿sí? Entonces, quédate tranquila, Lucila, perfecto. Entonces, yo digo 10 puntos, eso no le podía decir. ¿Y qué es lo que tendría que tratarse acá entonces? El cómo se va a ir. Claro. ¿Entienden? El cómo, ¿cuál sería el mejor mecanismo? Obviamente que se trata de que se quede, porque esto no es beneficioso para el bloque, pero si se quiere ir, no queda otra. ¿Qué ocurre? El 23 de junio del 2016, ¿sí? La población dijo, nos queremos ir. Referéndum. Facundo, ¿sabes cómo se vota en el Reino Unido? ¿Tenés idea? Lo que te quiero preguntar es si sabés si el voto es obligatorio o es optativo. El voto es optativo. Exacto. ¿Y sabés qué dicen las lenguas sobre este voto? ¿Sabés quién votó?
La gente más grande. No son... de edad. Los jóvenes no votaron, porque después los jóvenes salieron a criticar este referéndum. Fueron a decir, che, nos están privando de laburar en 27 estados. Nosotros nos quedemos... ¿Y por qué no fueron a votar, chicos? No fueron a votar. Entonces el referéndum es una expresión del voto popular y consecuentemente soberano. Y había que seguirlo. Porque en un momento dado el Reino Unido de Gran Bretaña quiso volver para atrás, pero estaba el referéndum. Democracia y derechos humanos. ¿Entienden? El voto había que respetarlo. Una problemática seria tuvo Gran Bretaña. Muy bien. ¿Qué ocurre? Acá... Perdón, ya cuando, sí. por lo que leí, ya desde que ingresó, digamos, tuvo en la primera época, alrededor del 40 más o menos, también ya habían hecho una especie de voto, digamos, popular para ver si continuaban o no. Y en aquel momento, digamos, la mayoría dijo que no. En esta otra situación, digamos, sí, pero un poco lo que decía tenía que ver no solamente, digamos, con que había votado gente mayor, sino también que hubo una campaña, pero ahí había una cuestión más política interna entre los ultranacionalistas. Sí, totalmente. Pero ojo, Nancy, ahí, porque en la década del 40, yo tendría que ver, ahí revisar libros de historia si hubo algún referéndum, pero en principio no en relación a este ámbito, si lo fue, porque en el 40 estábamos totalmente en otra... Porque lo tengo hecho acá, hice también un PowerPoint, pero ahora lo estoy, como fue así, no sabía que lo exponía hoy. No, está bien. Pero revisa esto de la década del 40, ¿sabes? Porque no sé a qué te estás refiriendo. No digo que no, simplemente yo no lo sé. Del 40, en nuestra materia, no. 42, creo. Pero ahora me fijo. Después fíjate bien y contame. Muy bien. ¿Qué norma jurídica se aplica acá? El artículo 50 del TUE. A ver, pasame la otra filmina. ¿Qué dice el artículo 50 o a qué se refiere el artículo 50? ¿Sí? Esto, bueno, es algo que yo puse para dar clase, así que pasalo nomás. Muy bien, vamos a llegar acá. Bueno, a ver. Claro, la cuestión estaba en si era el sí o era el no. Aquellos que optaban por el sí o aquellos que optaban por el no. Básicamente el artículo 50 dispone la posibilidad que tienen los estados de retirarse. ¿Está bien? Y esto es muy importante porque marca este concepto que yo vengo tratando de señalarles a ustedes, que tiene que ver con que la formación del derecho comunitario está dada por las competencias atribuidas, pero en su ejercicio. Atribuir competencias no significa perder competencias soberanas. ¿Está bien lo que digo? Que esto es muy importante que lo entiendan, porque si no, pareciera ser que se está haciendo una suerte de juego con la soberanía de los estados, que no es tal. ¿Vamos bien? Muy bien. El Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo Europeo dice, bueno, hay que generar un nuevo régimen para la Unión Europea, con un miembro importante, yéndose, la declaración que contenga proyecto de decisión del Consejo sobre disposiciones específicas relacionadas con la unión bancaria y con las consecuencias de la mayor integración de la zona euro. Fíjense el tema bancario, cómo empieza acá a una de las primeras cuestiones que se plantean. ¿Por qué? Chicos, a ver, había fondos de ingleses e inglesas en otros estados de la Unión, y a su turno fondos en los bancos ingleses de nacionales de otros estados. Al terminarse la Unión, esos fondos se rigen por otro régimen jurídico. Entonces hay que modificar la estructura. Y por supuesto sobre competitividad, porque esto genera un problema serio en el mercado financiero. Por ejemplo, pasemos a la otra. Claro. Entonces acá tenía que empezar a trabajar la comisión, ¿sí? La comisión tenía que generar una declaración relativa a un mecanismo de aplicación de la subsidiariedad y un mecanismo de aplicación de la retención de las cargas. Fíjense los problemas que empezaban a aparecer en virtud de que un miembro se quiere ir, ¿sí? La comisión, declaración de la Comisión sobre la indexación de las prestaciones por hijos exportados a los Estados miembros distintos de aquel en que reside el trabajador.
un problema para los trabajadores, ¿sí? La declaración sobre el mecanismo de salvaguardia, la declaración sobre cuestiones relacionadas con el abuso del derecho, porque el hecho de que un Estado se vaya después de tantos años hace poner en tela en jaque todos los negocios jurídicos que están teniendo consecuencias en ese momento. ¿Vamos bien? Avancemos entonces. Claro, si no se hubiesen ido, ¿no es cierto? A ver, fíjense, el artículo 53 del TUE establece que expresamente que el tratado es por tiempo indeterminado. ¿Sí? Y fíjense, esta norma no prevé expresamente la situación del retiro voluntario de un Estado, sí la adhesión de un nuevo miembro. A ver, no está previsto algo tan importante como la posibilidad de expresar la voluntad de irse, porque nadie pensó que alguien se iba a querer ir. Pero es propio de las relaciones entre los Estados. Yo me adhiero y si me quiero ir me voy. ¿Entienden lo que quiero decir? Esto es un principio básico del derecho internacional. El principio de participación de los Estados en la vida de los tratados. ¿Está bien? Muy bien. Claro, el punto es que nunca se puso en práctica el procedimiento de la retirada voluntaria de un Estado miembro en los términos del artículo 50 del TUE. Después vamos a hablar del caso de Groenlandia del 85. Pero lo cierto es que este era el primer caso que se daba en la Unión en que un miembro decía, yo me quiero ir. Porque no estaba previsto, sencillamente. ¿Vamos bien? Sigamos adelante. Muy bien. Fíjense el procedimiento. El Estado miembro informa su intención de retirarse. El Consejo Europeo dicta orientaciones a la Unión, ¿sí? Y ahí empieza a negociar la Unión para ver la forma de retirada. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión con mayoría cualificada previa aprobación del Parlamento Europeo. Fíjense todas las instituciones que van participando y los órganos. La normativa de la Unión dejará de aplicarse en ese Estado cuando entre en vigor el acuerdo de retirada o en su defecto los 2 años de la notificación efectuada al Consejo Europeo, salvo que éste por unanimidad y con acuerdo del Estado decida prorrogar dicho plazo. Es decir que una vez que sale tiene 2 años para que empiecen los efectos y se puede prorrogar. ¿Vamos bien? La mayoría cualificada, y la explica, ¿sí? Y obviamente el Estado que pretende retirarse no participa en las reuniones del Consejo Europeo ni en las del Consejo. Sigamos adelante. Fíjense cómo se van relacionando ahí los órganos. ¿Qué dice acá el artículo 218, inciso 3 del TFUE? Acá se pueden proponer acuerdos relativos a la política exterior, bla, 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 ¿sí? El Consejo va a adoptar una decisión. El punto es cómo se va, concretamente. Esto después lo van a leer ustedes, este material se los va a dar Marcelo hoy. Pasemos a la próxima, por favor. ¿Cómo se dio el acuerdo de retirada? Fíjense. Es una negociación de carácter internacional que requiere la firma de un tratado entre el Estado que pretende retirarse y el resto de los Estados miembros. ¿Sí? En el caso del Reino Unido, miembro por más de 4 décadas. Según negociaciones difíciles, serán negociaciones difíciles y extensas en el tiempo. Algunos Estados miembros podrían requerir la autorización de sus parlamentos. Fíjense los problemas que se van generando acá. ¿Sí? Muy bien. El acuerdo de retirada podría negociarse simultáneamente con otro tratado que otorga al Reino Unido un estatuto especial o transitorio que atenúe las consecuencias de una retirada íntegra e incondicional de la Unión Europea. ¿Sí? Pasemos a, fíjense cómo se va evaluando el día después de la retirada, ¿no? 3 opciones propias del derecho internacional. La opción Noruega, ¿sí? Podría adherirse al Acuerdo Europeo de Libre Comercio, República de Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, incorporación del EEE, Espacio Económico Europeo. Ello implicaría participación en los mercados de la Unión, pero también el cumplimiento del derecho derivado de la Unión. En la práctica, la totalidad de los actos de la Unión que rigen el mercado interior. Más o menos no se fue. Opción Suiza. El Reino Unido podría entablar con la Unión Europea una serie de acuerdos bilaterales de asociación.
centrados en materias específicas, libre circulación de mercancías, de personas o la coordinación en materias de seguridad social para los trabajadores que ejercen la libre circulación entre el Reino Unido y la Unión. En este caso, el derecho de la Unión no sería aplicable al Reino Unido, sería una relación comercial fragmentada en función de cada materia, ¿sí? Y la opción internacional, el Reino Unido podría basar su relación comercial con la Unión únicamente en acuerdos internacionales comerciales, digamos, como dentro de la OMC o un acuerdo del Reino Unido con la Unión Europea. Son tres opciones diferentes, ¿sí? Avancemos. Y acá tenemos las consecuencias. A ver, el principal problema son los servicios financieros, ¿sí? Después ustedes lo van a leer, pues si no se torna muy aburrido, y la próxima, si hay alguna duda, me lo van a contar. Vamos a la otra filmina. ¿Sí? Propiedad intelectual y protección de datos. Fíjense que acá el sistema de marcas generaría todo un problema, ¿sí? De hecho, ya no está más el Reino Unido. Ahora vamos a charlar de eso. Sigamos a ver en la próxima. Los trabajadores autónomos, litigación y cooperación judicial y policía en asuntos civiles y penales. Imagínense que acá, digamos, toda la cooperación del tercer pilar con el Reino Unido habría que negociarla totalmente de vuelta, porque dejaría de ser un miembro de la Unión. Ya dejó de ser un miembro de la Unión. Entonces aparecen nuevas disposiciones, un nuevo abanico jurídico que hay que trabajar. Sigamos avanzando. También estaban las cuestiones de frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Ese Por también era supuesto. un tema que era preocupante, digamos, más que nada porque ya había un pacto de paz y esto de alguna manera vuelve a una situación que era de preocupación para la Unión Europea, a ver qué iba a pasar con esa. Por supuesto. A ver, acá estaría bueno para la próxima, Nancy, si vos querés que nos cuentes cómo fue la retirada. ¿Qué se pactó? Si se utilizó algunas de las tres fórmulas que vimos, si se utilizó otra, ¿qué pasó? ¿Cuál es el estado actual de situación? ¿Cómo está Exactamente. Hoy? Sí. ¿Cuál es el estado actual? Eso me interesaría para la próxima, porque ya nos queda muy poquito tiempo. A ver, vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, Marce, ayúdame un poquito. Hoy siguen en el acuerdo de retirada. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero vamos a charlarlo la próxima clase, porque quiero arreglar dos cositas ahora con Marcelo y con todos. Marce, ¿estás? Sí, sí. A ver, ¿qué nos queda de clases? Con vos el martes que viene y con Ricardo el viernes 27. Son dos clases. ¿Por qué? Espérate, a ver, yo estoy perdido con los a ver, porque el 4, viernes 4 es el segundo. Hoy es 24, queda la clase de 27, queda la clase del 1 de diciembre y el 4 es el examen. Exacto. Claro, el 4 es el examen y el 11 es el recuperatorio, ¿está bien? Exacto. Eso en virtud de que el 12 tenemos que entregar actas. Muy bien, entonces queda una clase con Ricardo y conmigo queda una clase del 1 de diciembre. Ajá, bueno. Vamos a dar una clase de apoyo y de repaso el jueves 3. ¿La anotás, Marce? David, ¿Qué pasó? No, nada, deja. Me organizo. Pasa que estamos justo en plena época de parciales y yo estoy superpuesto, por eso el 3 no voy a poder, porque ya tengo otro parcial, el 4 tengo el tuyo. Sí, por eso estamos muy complicados, pero bueno. Viendo el 2, el 3 y el 4, o sea, haciendo todo seguido. Claro, no, Sí, es que en realidad están todos iguales. A ver. ¿Y no podemos hacer la clase de repaso el martes? Que sería martes 1 de diciembre. Es que vamos a tener clase de repaso ahí también. Ah, listo. Porque entonces, yo, de hecho, agregar temas nuevos no voy a agregar. Listo. Ah, perfecto. Buenísimo. No voy a agregar. La parcial, ¿no? La clase esa extra para el que puede, se conecta y... Claro, la idea mía era, a ver, por eso quería en 2 minutos charlarlo, así ya quedamos. El 27 tienen clase con Ricardo, fuera de toda discusión. El 1 tienen clase conmigo, fuera de toda discusión. Yo la próxima clase voy a hacer un repaso,
no voy a agregar temas nuevos. ¿Está bien? Ya está, con esto hasta acá llegamos. Vamos a profundizar un poquito el tema del Brexit y vamos a ver el tema de este fallo de España que nos quedó, Marce, Mangouras. Exactamente. Con eso ya está todo listo. Ahora bien, yo tenía intención, pero si no se puede, no se puede, o si no lo charlamos el martes primero. A ver, mi idea era el jueves 3, que podamos tener un horario, tipo, yo tengo los jueves clase de 19 a 22. Entonces, por ejemplo, a las 17, 17:30, tener un espacio para conectarnos y poder charlar de las dudas que tengan un día antes del examen. El que pueda venir, buenísimo, y el que no, grabaremos la clase como siempre y se subirá. Mande las preguntas que tenga algún colega o al grupo y lo vamos contestando. La idea es que ese día vengan con preguntas y que yo les pueda dar una orientación de cómo va a ser el examen, que es mi idea, ¿sí? Entonces, sí, Mariana. Perdón, justamente habías comentado la clase pasada que ibas a delimitar qué es lo que teníamos que ver, porque había cosas que no se iban a tratar. Bueno, entonces, eso lo vamos a hacer un poco el yo martes esperaba primero. tener eso hoy, porque vamos a estar muy justos, del 1 al 4. Sí, lo que pasa es que en realidad no... O sea, No hay nada para sacar. A ver, eso te iba a decir. Los temas que vamos a tomar son todos los temas que vimos en la segunda parte, con excepción del trabajito que le dimos a nuestro amigo Pablo, que vamos a tratar de mejorar el vínculo con Pablo, pobre, porque fue un desastre eso. Pero bueno, ya está, ya le pedimos disculpas. Ese trabajo no, pero todo lo demás sí. Por eso no sé bien a qué... No sé si yo dije que iba a sacar temas, ¿no? No, raro. No, a delimitar un poco, digamos, como a ponerle como un marco, por ejemplo, el tema de la línea de tiempo, que era demasiado... No, por había ejemplo, cosas que el tema, en los ejercicios de la línea del por ahí tiempo... uno no profundizar... A ver, escuchá, en la uno no línea del profundiza en algunas tiempo, cosas por que no, ejemplo... eso. Escuchá, en la línea del tiempo... ustedes pusieron organizaciones africanas que nosotros no vimos. La sola mención del trabajo de la línea del tiempo no implica que ustedes de las organizaciones africanas tengan que saber todas las que están en la línea del tiempo, ni siquiera la línea del tiempo. La línea del tiempo fue un recurso didáctico para mí, para que ustedes puedan ubicarse dónde estábamos, nada más. ¿Entienden? Ustedes lo que tienen que saber de África es la CDAO, que es lo único que trabajamos en clase. ¿Sí? CDAO y esa suerte de introducción así general que hicimos de África, pero nada más. Digamos, el objetivo está centrado en lo que vimos en la clase que intentamos profundizar. CDAO en particular y en general hablamos de la unidad africana y el sistema de protección de los derechos humanos. Nada más. Digamos, todo lo demás, no. ¿Sí? Con Asia, lo mismo con Asia, que vimos. Con Asia, ASEAN y APEC. Otra cosa, no. ¿Sí? Con Europa, toda la Unión Europea, obviamente, ¿sí? ¿Entendés? Pero no, por eso digo, ahí no veo mayor problema. Yo lo que quería era tener un espacio, porque a veces hay ciertos tips que podemos charlar, o yo puedo hacer ciertas preguntas y podemos hacer un juego ahí para trabajarlas y poder ir contestándolas en la clase de apoyo, con el objeto de que ustedes no se confundan, porque, por ejemplo, un tema muy recurrente en los exámenes, y en el segundo parcial, que tiene que ver con Mercosur y Unión Europea. Muchos alumnos tienen confusión con los nombres del derecho derivado del Mercosur y con los nombres del derecho derivado de la Unión Europea. Que las resoluciones, que las decisiones, ahí se arman unos líos y esto no puede pasar en el parcial. Tenemos que tener claridad en eso. ¿Sí? Muy importante el laudo 4, el laudo 7, de esto vamos a charlar la próxima clase. Yo la próxima clase voy a hacer una suerte de simulacro de examen, si les parece bien, para que podamos participar todos, ¿está bien? Entonces ustedes vengan como si el examen fuera a ser el próximo martes 1, que es la última clase que tienen formalmente conmigo. En base a los
problemitas que vayan apareciendo el martes, cuando yo haga preguntas puntuales que requieren respuestas puntuales, entonces vamos a trabajar y a fortalecer un poco en la clase del jueves 3, que se la vamos a fijar jueves 3, Marce, a las 17, de 17 a 18:30. El que pueda estar, buenísimo. El que no, lo siento en el alma, la vamos a grabar igual. Pero si ustedes tienen dudas, pueden mandar las preguntas y las vamos a responder. Pero ¿sí? Dale, Manuel. O sea, el jueves 3 es la clase, la vas a grabar y el 4 la dimos. ¿En qué momento? Pero a ver, se entiende que es para aclarar dudas, no para La principal es la del martes. Nosotros la clase de repaso la hacemos el martes. Sí, perfecto. Porque para parcial Pero, anterior, sí, chicos, estoy poniendo la clase del 3, porque ustedes me la pidieron, no yo. No. Si no la quieren, no la doy, a ver. Yo por ustedes. Vamos a ver, vamos a hacerlo más simple. En la clase del martes se va a explicar cómo se va a tomar, se van a aclarar dudas, todo. En la clase del jueves es un plus, nada más que un plus. El que quiere lo aprovecha y el que no, no. El que quiere lo verá a la noche, en lugar de ver Masterchef, mirará el plus que le dimos, y el que no, mirará Masterchef. Tal cual. Bueno, a ver, chicos, esto es, como dice Marce, yo no lo quería decir así, pero bueno, está muy bien, es verdad, es un plus. Entonces, fíjense, yo entiendo que todos tienen compromisos académicos, lo entiendo perfectamente, y bueno, es una macana que, como está el sistema, se junta todo, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Entonces, intentemos de poder armonizar esto todos, ¿de acuerdo? El material está todo subido, Marce, ¿no? Falta lo del Brexit y nada más. Bien. Lo que está en la carpeta del segundo parcial es fundamental. Claro, los fallos, padre, los fallos que dieron los colegas que prepararon los trabajos, ¿están en el grupo también? Eso los que vos ya aprobaste, los subí a trabajos colaborativos. Todo lo que no es material nuestro propio está en trabajos colaborativos. Perfecto. Entonces, ahí está creo que el de Mauro, seguramente el de Lucila, que son los que yo recuerdo ahora que vi, pero por ahí vi otro y no me acuerdo ahora. Porque, por ejemplo, el de Tomás lo empecé a leer, pero justo llegó un cliente, me vine para casa y bueno, ya no lo terminé de leer, pero ahora lo voy a terminar de leer y ya, si está ok, ya lo subimos también. Por otro lado, no duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna duda, en especial a los chicos y las chicas que están cursando sus primeros puntos, como dije en el primer cuatrimestre, que yo valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo, porque no es una materia fácil para empezar con puntos, o al menos como la dictamos nosotros. Pero la verdad que en la dinámica que se ha dado y con los chicos que están en los primeros puntos, para mí me saco el sombrero, pues se ve que han estudiado mucho y bueno, yo lo valoro eso. Así que bueno, ¿les parece bien que hagamos así? ¿Alguna duda? Sí, ¿No? perfecto. Perfecto. Buenísimo. Se me cortó un poquito la llamada. ¿A qué hora es el jueves? ¿A qué hora sería el jueves? A las 5 de la tarde. Igual ahora lo pongo todo en el grupo, chicos. Ahora lo pone Marce en el grupo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, gente, descansen, estudien. Nos vemos. Nos vemos.